Ya, ahí está, jóvenes, la diapositiva. Bien, ya. Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Continuando con nuestras clases de literatura. Bien, vamos a comenzar nuestra semana número 13. Nos corresponde la literatura peruana. Bien, entonces, comenzamos. Si se escucha, ya saben, pueden escribir ahí en el chat. Y bien, aquí está. Bien, jóvenes, para el día de hoy nos toca la literatura peruana del siglo XX. La semana pasada estuvimos viendo hasta el romanticismo de Ricardo Palma y hoy nos corresponde el realismo. Bien, aquí tenemos el contenido. Vamos a trabajar los autores, Clorinda Mato de Turner con Ave sin nido y Manuel González Prada con el discurso de Politeama. Bien, entonces, comenzamos, jóvenes. Vamos a recordar algo muy importante antes que comenzamos a explicar. La semana pasada estuvimos hablando del romanticismo que abarcaba desde 1840 aproximadamente hasta 1879. A ver, jóvenes, ¿cómo termina el romanticismo en el Perú? ¿Con qué hecho importante para dar inicio al realismo? Un hecho que, si bien es cierto, pueden escribir ahí, va a marcar justamente que nuestra literatura, en esta segunda mitad del siglo XIX, conlleve pues a un cambio rotundo, ¿no? De lo que veníamos viendo, las tradiciones de Ricardo Palma, esta pasión de la literatura por narrar situaciones pasadas, ahora nos ubicamos en una realidad. ¿Debido a qué? A ver, jóvenes, escriban por ahí. ¿Qué hecho o qué acontecimiento marca el inicio del realismo en el Perú? A ver, vayan escribiendo, por favor. A ver, es un hecho importantísimo, ¿ah? Además, también teniendo en cuenta, y mientras van recordando, yo sé que ustedes van a recordar, también nosotros debemos tener en cuenta que el realismo universal, recuerden cuando vimos las primeras semanas, apareció en Europa, pues obviamente en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, es un realismo que está marcado por el género narrativo, específicamente lo que son las novelas, ¿no? Entonces, recuerden que vimos la novela de la literatura francesa, ¿no? La novela Realismo francés, y luego estuvimos viendo la novela rusa con Crimen y Castigo. Entonces, eso se desarrolló ya casi medio siglo antes. Recuerden que tanto romanticismo y realismo tienen ese retraso, ¿no? Debido justamente a, al desarrollo entre Europa y América. Muy bien, por ahí Verónica, Luz Verónica, la guerra con Chile. Esto es muy importante, jóvenes, porque recuerden que la literatura y la historia van de la mano. Entonces, después de la guerra con Chile, donde también, pues recuerden que Ricardo Palma va a luchar, va a defender, ¿no? En esta parte de la historia, pues también está Manuel González Prada y muchos ideólogos pensadores en la época. Entonces, el realismo, ¿no? Peruano se va a iniciar justamente con la guerra con Chile, ¿no? Entonces, esto va a marcar rotundamente el pensamiento de aquella época, ¿no? Entonces, es un hecho muy importante, jóvenes. Bien, este movimiento literario, como ya hemos dicho, tiene influencia del realismo europeo, específicamente en la parte narrativa, ¿no? Como género narrativo, específicamente la novela. Y como ustedes recordarán, pues, que el realismo universal tiene algunas características propias, ¿no? Como la descripción, costumbres, espacio social de aquellas épocas. Y lo mismo va a pasar aquí en nuestra literatura peruana. Bien. Otro dato muy importante que les ponen ahí en esta primera parte es, aparece a fines de la guerra con Chile y se desarrolla hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ahí vemos ustedes en esa imagen lo que marcó esa guerra con Chile, ¿no? Y que definitivamente pues marca un antes y un después, ¿no? Porque esta guerra va a traer muchas consecuencias a la ciudad de Lima. La ciudad de Lima es devastada, ¿no? No estamos, ¿no? Viendo de que, pues, Chile llegó al Perú y todo era felicidad, no, sino hay una situación muy crítica, ¿no? Porque la entrada no solo significó entrar e invadir, sino también quemar, disuadir muchas cosas en el Perú. El Perú no estaba preparado para una guerra como que se tuvo que enfrentar y la sociedad, ¿no? También tuvo que enfrentarse. No más recuerdo, y ustedes también tienen, ¿no? Esta parte de la historia,
en esa época, en plena guerra con Chile, gobernaba en el Perú un presidente muy conocido, Mariano Ignacio Prado. Entonces, el Perú no tenía armas, el Perú no tenía pues un ejército, ¿no? Todos los soldados ya estaban en plena guerra, los soldados morían, y se invita a muchos jóvenes, muchos jovencitos, hasta niños, entre 12 años, 15 años iban a la guerra. Las mujeres iban a ser de enfermeras, no había, no se abastecía, porque todo era en Lima, pues recuerden que estábamos costumbrismo, romanticismo en Lima, ¿no? Y entonces la gente que vivía en las provincias, pues obviamente era lejos también en aquella época, pero no fueron llamados o convocados cuando eran parte del Perú. Y justamente esta es una temática muy importante para hablar del realismo en el Perú. Entonces, Mariano Ignacio Prado, como presidente de aquel entonces, no había dinero en el Perú, no había nada, ¿no? Se le había acabado todos los recursos, necesitaban armas, necesitaban armar un ejército, y este hombre, como presidente, pues pide ayuda a la población, a la aristocracia limeña de aquel entonces, a las personas de aquel entonces. Entonces, en esa situación, ¿no? Hizo y pidió a la población, a la aristocracia limeña, que done lo que tenían, ya sean joyas, dinero, para poder irse a Europa, ¿no? A Francia y traer armas al Perú. Y la gente donó, la gente hizo su colecta masiva en ese momento, ¿no? Con tal de que el Perú se pueda, pues, ¿no? Levantar en armas. Mariano de Prado se fue y nunca regresó al Perú, se llevó todo. Y ahí vino la caída del Perú, ¿no? Porque el Perú ya no tenía nada. Entonces, esto es un hecho histórico que va a marcar justamente para que los intelectuales de aquella época, como Manuel González Prada y otros líderes, alcen su voz de protesta, porque en la literatura es una parte, pero también habían políticos propios de la época. Y jóvenes, para que más o menos ustedes se ubiquen en el contexto, ¿no? Bien, si recuerdan algún dato muy importante también, porque aquí la literatura y la historia van de la mano. Bien, ya más o menos lo he ubicado en el contexto que vivía el Perú, y ese presidente de repente ustedes lo estudian en historia, ¿no? Y dice que después vivió bien feliz en Francia, y luego después de años regresó ya viejito. La gente se había olvidado de lo que había hecho. Esta situación es una situación muy similar a lo que hizo un presidente peruano hace muy poco. A ver, un presidente que se fue a Francia y luego regresó como si nada, y la gente lo eligió otra vez segundo presidente, ¿no? Y ganó, y finalmente se pegó un tiro. A ver, ¿quién estamos hablando? Que dice que está muerto, que está vivo, y hay todo un mito de ello. Alan García. Muy bien, Alan García, ¿no? Este presidente, Mariano Sopracio lo mismo, ¿ah? Se fue a Francia, como les dije, se llevó todo el oro, lo vendió ahí, vivió la gran vida, y después de años regresó, como si nada, y el pueblo se había olvidado. Así es que los peruanos somos así, o sea, te hacen, ya, porque es costumbre, ¿no? Te olvidas. Y pasaron años y Alan García hizo lo mismo, ¿no? Desbascó al Perú. Y yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que era, pues, era niña, ¿no? Tenía que hacer mi colita para el pan, a comprar el agua, perdón, el pan, la harina, el arroz, yo era pequeña, ¿no? Todo el mundo iba a comprar sus 5 panes, pues no te vendían más, ¿no? Tenías billetes así, como cancha, para comprar solamente 10 panes, creo yo. O sea, todas estas cosas lo he vivido yo, o sea, en la época en que yo era pequeña, tenía entre 8 9 10 años, ¿no? Y de pronto se fue, se fugó, se fue a Francia, desde la Gran Vía, y luego regresó y la gente lo eligió presidente por segunda vez. O sea, absurdo, ¿no? Pero situaciones que se dan. Bien, ahorita me acabo de acordar de ese detalle. Bien, chicos, ahora vamos a las características de ese realismo peruano, porque se van a dar cuenta que la situación de la mitad del siglo XIX casi es muy similar a la que estamos viviendo o la que hemos vivido, y que de repente ustedes están viviendo ahora, ¿no? Como jóvenes estudiantes. Bien, características. Entonces, ¿qué es lo que se propone en este realismo peruano en la literatura? Que las obras, ¿no? Las obras deben transmitir ideas, ideas de cambio, de renovación, de reconstrucción del país, ¿no? González Prada le decía a Ricardo Palma, ¿no? Que lo criticaba, le decía, oye, ya déjate, pues, ¿no? De estar hablando del pasado colonial, ¿no? Del pasado de los incas, ¿no? Porque el Perú vive una realidad, y la realidad es esta: estamos devastados, tenemos que renovar el país. Entonces, como que por ahí tenía esa discrepancia con Ricardo Palma. Entonces, González Prada, un hombre bastante intelectual, formal, serio, pero que estaba cansado, ¿no? Y él era de la aristocracia limeña, pero estaba cansado de la situación, de cómo el Perú se iba decayendo cada día, y esto es debido al manejo del gobierno, de turno de aquel entonces, ¿no? Entonces, esa es una primera característica que debe enfocarse en el realismo peruano. Las obras deben transmitir ideas, ¿sí? Ideas. Bien, entonces comenzamos con las características: alejamiento del tono intimista y búsqueda de una mayor objetividad.
¿Eso qué tiene que ver? Otra vez, intimista y búsqueda de una mayor objetividad está dejando de lado el romanticismo, la pasión con que ponía pues Ricardo Palma, Carlos Augusto Salaberry y otros poetas en esta literatura romántica, ¿no? O sea, uno tiene que vivir de la objetividad de lo que observas, de lo que estás viviendo a tu alrededor, en tu contexto. Y esa es una situación crítica de lo que pasaba en el Perú. Entonces, ese es ser objetivo, ver la realidad, ¿no? Obviamente, el realismo peruano y tanto el realismo europeo estaba marcada por la corriente positivista, ¿no? Allá en Europa. Aquí se marca por esta parte objetiva de acuerdo a una situación social. Estábamos en América. Rechazo al pasado y a lo exótico, definitivamente, pues, ¿no? Aquí el género que más sobresale es la novela. Aquí, si bien es cierto, hay poesía, pero la atención está en la novela en sí. Entonces, rechazo lo pasado, lo anterior, las costumbres pasadas, recordar la época de la colonia y lo exótico que tiene que ver, pues, justamente con el tema de la poesía, temas lejanos. Bien, preocupación por la renovación del país, porque todas las obras, como les decía aquí, deben transmitir ideas de cambio. Acá se desarrolla mucho el ensayo y la novela como géneros de preferencia, ¿no? De una forma para poder motivar a la juventud, ¿no? A un cambio. Y aquí a la famosa frase que decía González Prada, ¿no? Por ejemplo, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Es algo que González Prada marcó toda esta etapa del realismo peruano, ¿no? Si bien es cierto, es una frase que se espera del futuro de aquella juventud que vivió en aquel entonces, y a esa juventud se le motivó para que se unan y puedan recuperar lo perdido en esos tiempos que se perdió Tan, Arica, Tarapacá, Iquique, ¿no? Territorios que eran peruanos y que estaban en manos de los chilenos, ¿no? Entonces es parte también de la historia, entonces se busca eso. Otra característica importante es el propósito moral y social, ¿no? O sea, motivar, en este caso, a toda la sociedad y específicamente aquí, aquellas población del Perú que no había sido tomada en cuenta. Una vez más, siempre se pensaba en Lima, en la aristocracia limeña, en lo que está alrededor de Lima, pero no en las provincias. Y en las provincias, ¿quiénes estaba? El indígena, el indio, el que trabaja la tierra, ¿no? Aquella población que de otra forma es parte del Perú, pero que siempre se centraba solamente en Lima. Entonces, esta población pues no fue atendida, no fue escuchada en su momento, y a pesar de que tenían los mismos derechos que un poblador de Lima. Entonces, lo que se busca en esta literatura es la reivindicación del indio, del indígena, ¿no? Hacerlo parte de una sociedad, porque el Perú no solamente lo forma la ciudad de Lima, lo que está aquí en Lima, la aristocracia, la clase media, no, sino también esa población que está lejos de la ciudad de Lima, pero que es parte del Perú. Y es más, ¿no? Que fue parte desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Porque ellos son los que trabajaban, los que vivían acá mucho antes que los españoles. Sin embargo, seguían siendo tratados, ¿no? Con indiferencia. Uno, por la distancia; dos, porque los gobiernos solo se preocupaban por Lima y por la atención de situaciones personales, como siempre se ha hecho, o sea, o todo gobierno, ¿no? Entonces, esta situación también se da desde esas épocas. Creo que esto no ha cambiado mucho. Ahora ya no decimos indígenas, pero igual, hay gente que vive en provincia y que igual no es atendida, ¿no? El nacionalismo agresivo, porque en este caso, González Prada, Clorinda Mato de Turner, al expresar sus ideas en sus novelas, eh, alzan la voz de protesta. No es agresividad, no quiere decir que se vaya a la violencia, al golpe, sino que cada palabra que se dice en las producciones marca, ¿no? Marca, ¿por qué? Porque te motiva, ¿no? ¿No? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra es una frase donde va a decir, pues, ¿no? Oye, ¿no? ¿Qué hicieron los viejos? ¿No? Ya que se vayan a descansar y tú sigue adelante. Es así como tú tienes que enfrentar. Esa es la agresividad. Y obviamente el intelectual que escucha se horroriza, ¿no? ¿Cómo vas a permitir, ¿no? Pero ahí está. Clorinda Mato de Turner, ¿de qué habla? Clorinda Mato de Turner habla de las provincias, en este caso Cusco, ¿no? Cómo los indígenas eran maltratados, humillados, ¿no? Por su situación, y más por los gobernantes, por el gobernador, por el juez y por los curas, que supuestamente los curas debían, pues, no, ayudar a la población, pero aquí no, se abusaba de él. Entonces, cuando el indígena se quería quejar, no tenía autoridad, porque todas las autoridades estaban compradas, las autoridades no les hacían caso. Entonces, ese es el nacionalismo agresivo, ¿no? Porque de una u otra forma, Carolina Mato de Turner denuncia esta situación, denuncia a través de su novela. Obviamente, pues la van a querer, y más, la iglesia la excomulga, ¿cómo va a hablar de esas cosas, no? Y es una falta, ¿no? A la ética del cura. Pero eso es lo que pasaba, ¿no?
Obviamente la novela está marcada en una situación objetiva, pero no quiere decir que ese hecho tal cual haya pasado, pero ese se basa en una realidad. Ese es el contexto en que se vivía en las provincias. Y ya Carolina Mato de Turner hacía su voz de protesta. Esos son los nacionalismos agresivos. Y así, cada poeta va a mostrar una situación muy dura, muy fuerte. Y más aquí las mujeres, porque hasta estas épocas solo los hombres se les permitía estar en la vida social, política, ¿no? No a las mujeres, pero aquí las mujeres también se levantan. A partir de aquí, en este caso, nuestra literatura peruana tiene voz femenina. Aquí las mujeres se hacen en protesta, no porque son mujeres no pueden escribir, no pueden hablar, no, sí podían, pero igual sufren el machismo de los varones. Igual, pero ellas van a hacer su voz de protesta, ¿no? En este caso, es el llamado nacionalismo agresivo. Bien, jóvenes, ahí tenemos nosotros alguna duda, una pregunta de estas características propias del movimiento realista, ¿no? Un movimiento bastante, como les digo, duro, propio de una realidad nacional, de lo que se estaba viviendo, ¿no? Creo que hoy día también estamos en la misma situación, la única diferencia es que ¿no? Tenemos extranjeros, tenemos la sociedad aquí peruana y que los gobiernos se hacen a los ciegos, y no sé qué le pasa, ¿no? Y vivimos una situación casi muy similar, donde la sociedad ya no sabe ni qué hacer. No sé qué tiene que pasar para que la sociedad, la gente, ¿no? Pida un cambio así rotundo, fuerte, ¿no? Como lo hacían antes, ¿no? Porque aquí antes me acuerdo que cómo se dan las dictaduras, los gobiernos, la gente salía a las calles y sacaba a los presidentes, ¿no? Ahora, ¿no? La gente como que se hace el indiferente, pero en el fondo sufre, ¿no? O sea, son situaciones que se van viviendo, no son realidades. Esa es la realidad. Bien, jóvenes, estas son las características y sigamos avanzando. Ahora nos vamos a los representantes, para ir conociendo a los representantes. Y como les decía, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros, jóvenes, las mujeres. Muchas de estas mujeres, y hoy en día ustedes las están viendo ahí en esta diapositiva, nombres de grandes colegios hoy en día emblemáticos, debido justamente a la razón y el legado que han dejado en nuestra historia del Perú y en nuestra literatura, ¿no? Obviamente el líder de este movimiento realista es Manuel González Prada. Ya de él vamos a hablar más adelante, a lo mismo que Clorinda Mato de Turner, también vamos a hablar de ella más adelante. Tenemos aquí a Mercedes Cabello de Carbonera, bien una poetisa peruana, marcada también, ¿no? Por la situación social que vivía en aquella época. Ella inclusive es catalogada como loca, ¿no? Ella dice, no, esta mujer está loca, ¿no? Por la situación de cómo nos plantea, ¿no? La sociedad de aquella época. Ella tiene una de sus obras llamada Blanca Sol, una de sus obras más importantes que tiene, y que va a marcar justamente la situación de la mujer peruana en esta mitad del siglo XX, ¿no? Y va a centrar su novela en la mujer, ¿no? En la mujer peruana, ¿no? En los abusos que se cometían contra ella, las injusticias que se cometen con la protagonista de esta historia, ¿no? Y cómo al final pierde fortuna por dejarse llevar por diferentes situaciones, de engaños. Entonces, ella es Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Una mujer muy importante que marcó pues la historia de la literatura peruana. Ella vivió en Lima, nació en Lima, ¿no? Y marcó en su literatura. Teresa González de Fani era docente, ¿no? Hoy en día tenemos un gran colegio emblemático en Lima y también hasta en provincia, ¿no? Al igual que Clorinda Mato de Turner, ¿no? Colegios en Lima y también en Cusco. Teresa González de Fani fue docente y se preocupó mucho por la educación, ¿no? De la población de aquel tiempo, ¿no? Escribe muchos libros de pedagogía, buscando que el mejor cambio que se debía dar en la sociedad era mediante la educación, ¿no? Y que más adelante también González Prada y otros autores lo van a decir, ¿no? Eh, Ella lo que busca es buscar un cambio mediante la educación y la protección, ¿no? A los niños y a los jóvenes, ¿no? Ella es Teresa González de Fani. Bien, luego tenemos a Abelardo Gamarra. Abelardo Gamarra es un intelectual, político, poeta, ¿no? De aquel entonces. Abelardo Gamarra, llamado, apodado El Tunante, ¿no? También tiene varios libros dedicados justamente a la renovación y al cambio de la sociedad, ¿no? Del Perú de aquel tiempo. Entonces, jóvenes, estos son los máximos exponentes, ¿no? Que tiene
literatura realista peruana. Vamos a trabajar a dos de ellos, ¿no? Como parte de nuestro desarrollo. Bien, hasta ahí. Y comenzamos con este realismo con Clorinda Mato de Toro. Bien, ustedes tienen ahí esta primera parte y vamos a comenzar. Ya, ahí está. Listo. Bien, ahí tienen ustedes la información específicamente de quién es ella, y es una poetisa cusqueña. Sus padres eran hacendados, ¿no? Tenían una hacienda en Cusco, de posición, ¿no? Obviamente los que tenían hacienda tenían a su cargo muchos indígenas en su trabajo de las haciendas, la tierra, y el quechua como parte de su lenguaje o su trayectoria. Eso le permitió de muy joven poder traducir algunos evangelios de la Biblia al quechua y así tener el contacto, ¿no? Muy cerca con los indígenas. O sea, ella fue una de las mujeres que al estar con el contacto con los indígenas desde muy joven, vivir su contexto, su realidad, su función, lo que consideraba para ella era ayudar y proteger al indígena. Sus obras están marcadas justamente en la protección, en enseñar al indígena a poder defenderse y exigir sus derechos. Ella promueve ideas muy positivistas de cambio. Ella es una mujer que, si bien es cierto, alza su voz de protesta por la situación que viven muchas mujeres en la ciudad del Cusco, ¿no? Ella se casa bastante joven, ¿no? Era algo usual en la época, a los 18, 20 años estabas casada, y se casa con un inglés de apellido Torna, ¿no? Este inglés viene a Lima, hace en lo que es exportación de lana, lo propio de la ciudad del Cusco, entonces a eso se dedicaba, y ella lo conoce y se casa, ¿no? Eh, no tiene hijos, porque él muere bastante joven, pero así como se casó y al principio ellos tuvieron una solvencia económica, también vino la desgracia, ¿no? Porque él le dejó muchas deudas a ella y ella, por esposa, las todas, ¿no? O sea, y estuvo pues un tiempo marcado por esta situación. Luego ella inicia su carrera literaria, ¿no? Escribiendo algunas piezas teatrales, algunas novelas. En eso encontramos Avecinido. Al publicar Ave sin Nido, ¿no? Le va a marcar mucho porque la iglesia va a alzar su voz de protesta, ¿no? Y la van a excomulgar, ¿no? La van a expulsar de la iglesia debido a los temas que nos va a tratar en esta obra Ave sin Nido, ¿no? Es por eso que actúa una postura anticlerical, ¿no? Porque ella habla de la iglesia, ¿no? Ahora, ella es conocida de Ricardo Palma. Ricardo Palma la va a conocer porque ella va a venir a Lima después de que el esposo muere, y entonces toda la situación que ella tiene en el Cusco, viene a Lima a poder publicar, ¿no? Acá algunos libros, pero que le era muy difícil, ¿no? Porque no la dejaban entrar a los círculos literarios de la ciudad de Lima. Ricardo Palma la ayudó. Es más, ella tiene un libro titulado Traducciones Cusqueñas, porque ella es fanática, como se dice, ¿no? De Ricardo Palma. Entonces, Ricardo Palma ya era muy importante en la época, en la literatura, en la historia, ¿no? Del Perú. Entonces, ella, siguiendo el legado de Ricardo Palma, escribe traducciones cusqueñas. Es más, ¿no? Ricardo Palma le hace el prólogo a su libro y le ayuda a publicar. Muchos intelectuales de la época decían de cómo deja de que una mujer, ¿no? Lidere, ¿no? Y Ricardo Palma le decía, pero está bien, es mujer, pero es muy buena escritora, o sea, y hay un futuro en la literatura también en las mujeres. Entonces, ella lo apoya mucho, por eso que ella va a ser aceptada aquí en la ciudad de Lima, gracias a Ricardo Palma. Bien, em, defensora y protectora del indio, y sobre todo de la mujer. Luego de esa trayectoria que tiene un corto en Lima, ella funda algunos periódicos con la única intención de darle trabajos a las mujeres. A su regreso al Cusco, ¿no? Ella vuelve a su hacienda, regresa al Cusco y decide proteger a las mujeres que se habían quedado viudas por el fallecimiento de sus esposos, muchos indígenas
En esos tiempos trabajaban en las minas, ¿no? Dueños eran prácticamente los trabajadores de los grandes hacendados, y entonces muchos de estos hombres morían, pues porque en las minas en esas épocas no se trabajaba con protección y muchas mujeres se quedaban solas con los hijos. Entonces ella decide fundar una imprenta allá en el Cusco para darle trabajo a estas mujeres y darles esa protección que necesitaban para que ellas salgan adelante, ¿no? Pero ya la iglesia, después de la publicación de su libro, está detrás de ella, ¿no? La iglesia no la deja, ni en Lima ni en provincia. Finalmente la iglesia la va a excomulgar, la va a echar y la va a exiliar, ¿no? La va a expulsar de Lima. Y ella se va a tener que ir de Lima, definitivamente, ¿no? Se va en Buenos Aires, Argentina, y ahí es donde ella va a fallecer. Considerada precursora del indigenismo, porque ya nos habla justamente esa temática indígena, de defender, ¿no? Y de hablar de la situación del indígena en el Perú de aquellos tiempos. Ella es precursora del indigenismo. En jóvenes, hasta ahí tenemos a Clorinda Mato de Toro. O sea, ya hemos hablado acerca de ella para que puedan entender, ¿no? Y ver algunos datos de sus obras. Bien, nos vamos ahora a Ave sin nido, en este caso. Ahí les pone, cambió. Ya, nos vamos al argumento de Ave sin nido. Primero vamos a mostrar esta parte y luego algunos datos. Ya. Bien, Ave sin nido es una de las obras de Clorinda Mato de Torner, que fue publicada en 1889. Esta es una novela, ¿sí? Una novela muy importante de esta autora. Esta novela tiene dos partes. La primera parte aproximadamente 26 capítulos y la segunda parte 32. Novela corta, pero es una novela típica del realismo peruano. Esta novela presenta lo que es la descripción de los hechos, sucesos, personajes de aquel tiempo, ¿no? Entonces usa bastante la descripción, ¿sí? Para narrar situaciones propias. En esta novela vamos a encontrar nosotros el escenario, el pueblo donde se desarrolla es Quillac. Quillac es un pueblo del Cusco y al principio nos describe cómo es Quilla, ¿no? La gente, cómo vive, la gente, los indígenas viven, como se dice, trabajando para los hacendados de aquella época. En el pueblo de Quilla se dedicaban a la venta de lana de alpaca y a la crianza de las alpacas, la carne y, ¿no? Algunos objetos de minería, pero más se dedicaban a la venta de la lana. Esa era una característica del pueblo de Quilla. Entonces, esta característica del pueblo de Quilla, que es creado por la autora, ¿no? Es una característica de algún pueblo de aquella época. Es por eso que cuando la iglesia lee esta obra, van a juzgarla, porque es como que está describiendo, es como que si yo describiera al pueblo de Urubamba, por ejemplo, hoy en día, en el Cusco, y yo describo al pueblo de Urubamba, pero le digo, se va a llamar Coya. Entonces, cuando tú lees, obviamente, entonces estás relacionando el mismo lugar, por eso que, como esto le pertenece al realismo, para el que lee, ¿no? Es una situación real, pero es algo creado. Pero con esos hechos que ella narra, entonces va a afectar, ¿no? En este caso a la iglesia, porque acá se menciona a curas, ¿no? Entonces, por eso que la iglesia, pues, hace su voz de protesta, pero aquí ya no existe. Pero las características de Quilla era de cualquier pueblo de aquel entonces, ¿no? Entonces, ahí hay que ver porque la gente se dedicaba a eso. Estamos hablando del contexto antes de dar el argumento, ¿ah? Todavía no estoy contando el argumento, estoy hablando para que puedan entender a qué se dedicaba el pueblo. Bien, entonces ese es el pueblo de Quilla, ¿ya? Ahora vamos a ver también a los personajes. Tenemos a Lucía Marín y a Fernando Marín, ¿no? Que son esposos que viven en la ciudad de Lima y que van a llegar al pueblo por el trabajo de Fernando, ¿no? Que la empresa donde él trabaja lo mandan a Quilla, a este pueblo, y él por eso va a llegar acá. Ellos son de Lima, son una pareja bastante jóvenes. Por otro lado, tenemos a los indígenas, quienes también son los protagonistas, a Juan Yupanqui y Marcela Yupanqui, quienes van a sufrir los abusos y que se van a centrar en la primera parte de la historia por estas personas, ¿no? Estos indígenas. Ellos van a tener dos hijas, Margarita y Rosalía. Y por otro lado, tenemos a los llamados notables, ahí también lo tienen en su separata. ¿Quiénes conforman a estos notables? El gobernador Sebastián Poncorvo, que es el gobernador del pueblo de Quilla, al cura Pascual Vargas,
que es el máximo representante de la iglesia en Quilla, en este pueblo, y también al juez, ¿no? Estos son los tres notables más importantes del pueblo de Quilla. Bien, bien, jóvenes. Entonces, ya les he hablado del contexto para poder ir nosotros ahora al argumento en sí. Acá también tienen algunos datos, pero aquí también les he puesto. Sí. Profesora, disculpe, ¿cree que puedo volver a la anterior diapositiva? Un segundito nada más. Sí, 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 un ratito. Si no, también quiero resaltar acá. ¿Dónde está? Ya está. Eso lo quería resaltar. Sí, ya está. Listo. Entonces, lo que está acá son ideas básicas del argumento, pero yo voy a dar algunos detalles más para que puedan ustedes completar la historia. ¿Ya? Bien, entonces, esta historia inicia, ya ahora sí, ¿no? Con la llegada de Fernando Marín y Lucía Marín al pueblo de Quilla. Entonces, el pueblo de Quilla, como les decía, se dedicaba a la venta de lana, ¿no? A la exportación de los animales y todo ello. La gente trabajaba de esta forma. Muchos de los pobladores, cuando la alpaca, que la lana da una vez al año, ellos recolectaban esto y lo vendían. Entonces, ¿pero qué pasaba con el gobernador, con el cura y con el juez? Ellos compraban eso. Más que compraban, les quitaban, ¿no? O sea, ellos, ¿qué hacían? Cuando ellos iban a vender su lana, ellos prácticamente, si eso que costaba, por decirles, ¿no? 10 soles, ellos solamente le daban 2. Entonces los indígenas, la gente que había trabajado esto decía, no, pues no, no es justo porque nosotros hemos trabajado y queremos esta cantidad. Ellos decían que no. Y si no aceptaban, se los quitaban igual. Y como ellos necesitaban ese dinero, recibían eso. Entonces, cuando ellos iban a quejar al juez, a las autoridades, como ellos son las autoridades, nadie les hacía caso. Y así se la pasaba. Muchos de los indígenas, ¿qué hacían? Se iban a las alturas, se llevaban a sus animales, se alejaban de Quilla, a la parte más alta, donde el gobernador no puede llegar, ¿no? Porque eran partes donde había mucho frío para llevar sus animales ahí. ¿Para qué? Cuando salga esa lana, ellos se lo vendan a otros pueblos y no tengan que rendirle cuenta al gobernador de Quilla. Pero sin embargo, tanto era el abuso que estos, ¿qué hacían? Mandaban a sus propios emisarios y les ponían, cuando ellos cerraban sus casas, porque ellos se iban a las alturas, dejaban sus casas cerradas, sus pequeñas casitas que tenían, ellos abrían el candado, entraban y le dejaban los 2 soles ahí y se iban. Entonces, cuando esta gente ya, al pasar el tiempo, sacaban la lana y todo, iban a vender, otra vez llegaban ¿no? Los gobernadores y le decían que se entreguen, ¿no? Pero decían, no, porque yo ya no estaba en Quilla, yo me he ido. Y ellos decían, no, pero yo te dejé hace meses ahí el dinero. Y que tú no lo hayas cogido o agarrado, ese es tu problema. Igual se lo quitaban. Y si no hacían caso, los golpeaban. O sea, era un abuso terrible. Así vivían los de Quilla. Mucha gente por eso se iba, dejaba. Igual estos los iban y los encontraban. Entonces, la gente vivía así. Ellos no tenían ayuda de parte de la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia, la gente, pues, ¿no? Como costumbre, alguien moría, tenían que rezar las misas, en esas creencias que ellos tenían, y el cura Pascual cobraba, pues, altas sumas, dinero que ellos no podían pagar, ¿no? ¿Y qué hacía él? Como no podían pagar, justamente, ¿no? Y luego le decía, bueno, me puedes pagar con otras cosas. Y es ahí donde el cura pedía a las hijas. Y muchos indígenas no sabían, como veía el cura, y ahí venían las cosas que se hacían. Así vivía el pueblo de Quilla. Entonces, cuando Fernando Marín y Lucía Marín llegan a Quilla, ellos van a ser parte, ¿no? De ese abuso. ¿Y eso en qué consiste, no? Porque cuando ellos llegan, alquilan una casa grande, una hacienda, ¿no? Porque Fernando venía a trabajar, porque la empresa de Fernando tenía que ver con la parte de la platería. Estaban, ¿cómo se dice? Explorando minas y la plata, los minerales. Lucía era una mujer que se dedicaba al hogar. Alquilan una hacienda llamada Casablanca, ¿no? Y ellos, ¿qué hacen? Contratan a indígenas para la limpieza y ellos, ¿no? Y muchos indígenas van pues a trabajar con ellos. Y Lucía, una mujer bastante joven, bastante noble, trata a los indígenas como cualquier ser humano, ¿no? Les da su trabajo, sus alimentos, y ellos viven tranquilos ahí. Muchos quieren trabajar con ellos, pero ellos no pueden, pues, ¿no? Por la cantidad de personas que trabajan. Y Fernando Marín se iba, pues, ¿no? A esta parte alta de Quilla para ver lo de las minas y así regresaba. Un día, ¿no?
cansado de estos abusos, eh, uno de los indígenas, ¿no? En este caso, Marcela va a buscar a la casa de Lucía Marín. Ahora, se había corrido la voz que Lucía Marín y Fernando eran personas buenas y que ayudaban a los indígenas. La gente hablaba, ¿no? Los que trabajaban con ellos. Y decían, no, no, mi patrona me ayuda, me ayuda con esto, no nos trata bien, no nos hace trabajar tantas horas, entonces nos ayuda con nuestra familia. Entonces la gente hablaba. Y un día Marcela está desesperada porque Juan Yupanqui, su esposo, le debía, ¿no? A Sebastián Poncorvo, justamente por la venta de la lana, y tenía que pagar, porque si no pagaba le volvían a quitar todos los años lo mismo. Entonces, ella va a buscar a Lucía Marín, a pedir ayuda. Y por su lado, ella también estaba desesperada. ¿Por qué? Porque el cura Pascual, hace unos meses, había muerto la mamá, o sea, la suegra de Juan Yupán. Entonces, ellos se habían hecho misas. Y al hacer la misa, el cura se había aprovechado del dolor y les había cobrado sumas altas. Y entonces, como le había cobrado sumas altas, entonces el cura le dice a Marcela que le tiene que pagar. Entonces, Marcela le dice que no tenía el dinero. Y el cura le dice, bueno, como no tiene dinero, entonces me vas a pagar con el trabajo de tu hija. Entonces, llevar a tu hija a la iglesia, a la mayor, que es Margarita, y bueno, pues ella va a pagar esa deuda, le dice. Y Marcela no quiere, porque en el pasado Marcela también había sufrido lo mismo. Su madre le había entregado al cura anterior y producto de eso había nacido Margarita. Entonces ella sabía que entregar a su hija al cura iba a ser para eso y ella se negaba, ella no quiso. En su desesperación, por eso que ella va a buscar a Lucía Marín, a Juan, a Fernando, a contarles la situación. Entonces Marcela va donde Lucía, a su casa y le pide ayuda, ¿no? Y Lucía le recibe, la atiende y le comienza a escuchar todo lo que yo acabo de contarles, ¿no? De todos los sufrimientos que ellos tenían, los abusos. Y Lucía y Fernando, sobre todo Lucía, porque no se encontraba Lucía, se queda sorprendida, ¿no? De lo que Marcela le decía, ¿no? Porque ella decía de que el gobernador, el cura, cuando ellos habían venido al pueblo, los habían recibido porque era gente importante que había venido a invertir aquí ya, y no parecía, ¿no? Pero ella le dijo de que va a investigar. Y ella le dice, ¿cuánto le debes a este cura? Y Marcela le dice la cantidad. Entonces Lucía le dice que le va a ir, le va a prestar, pero que no le diga quién le dio, de tal forma que ella pueda pagar esa deuda. Mientras va a esperar que Fernando regrese para ir donde las autoridades y, bueno, investigar si esto es cierto, pues no, si realmente está pasando, porque Lucía se quedó horrorizada. Marcela se va con este dinero, ¿no? A buscar al cura. Y va a la iglesia y lo encuentra el cura. Y le dice al cura que ha venido a pagarle para que... Y el cura le dice, ¿cuándo me vas a traer a tu hija, no? Porque la estoy esperando, tú me debes. Y entonces Marcela dice, no, señor, ya tengo aquí el dinero. Y dice, ¿tú, dinero? ¿De dónde? Ella le dice que ha conseguido el dinero y que le va a pagar. Y le paga. El cura Pascual no le quiere recibir. Le dice, no, ¿de dónde has sacado? ¿A quién has robado? Y él dice que no, que ya le han prestado. Pero ¿quién te va a prestar a ti si tú eres una india? ¿No? Y ustedes no tienen. Y entonces ella le dice que le han prestado. Y tanto que le insiste y le dice, si no me dices, igual me vas a traer a tu hija. Entonces Marcela le dice de que le había prestado los Marín. Entonces, mientras sucedía esto, por otro lado, Lucía está muy tranquila con lo que le ha dicho, le da pena lo que están sufriendo los indígenas. Así que ella misma agarra ¿no? Se viste, se cambia y se va a buscar a Sebastián Pocorvo, al gobernador, sola. Ella muy valiente, ¿eh? Se va a buscar la gobernación y le encuentra a Sebastián Poncoro. Y, señor, quiero hablar con ustedes, ¿no? Señora, ¿usted qué hace sola? Porque usualmente asuntos lo hacen, hablan varones, mientras que Fernando no llegaba porque Fernando estaba en las minas. Entonces Lucía viene y Sebastián Poncoro, ¿no? Y el juez se encontraban juntos.
Y Lucía le dice, señor, bueno, quería hacer una, ¿no? Conversar y hacer unas preguntas por ahí, ¿no? Y comienza a hablarle de los indígenas. Y Sebastián Corvo, no, 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 señor, esa es mentira. Nosotros no, nosotros al contrario, le ayudamos a vender su lana para que ellos lo puedan exportar, pero le pagamos lo que es. Y entonces ellos hablaban y Lucía se da cuenta que estos hombres están mintiendo, ¿no? Y ella seguía preguntando. Mientras ella estaba hablando, llega el cura, llega molesto el cura y dice, señor, quiero hablar con el gobernador. Y entra el cura y se encuentra con Lucía. Ah, y acá está la señora Lucía, dama distinguida, y ahí la alaban. Sí, pues ha venido por acá a consultarnos unas cositas de los indígenas. Entonces el cura dice, no, esos indígenas son mentirosos, ellos simplemente quieren llamar la atención comienzan a hablar, ¿no? De que no querían trabajar, que eran ociosos. Y Lucía los escuchaba, bueno, bueno, le dicen, solo quería saber, ¿no? Si estas cosas eran ciertas, pero regresaré con mi esposo Fernando para que se aclare esta situación, porque, ¿no? Yo tengo también algunos indígenas en mi casa, ¿no? Y ellos trabajan, comienzan, ¿no? Y esta situación marcó a que estos notables se molesten, pues, ¿no? Y vean a Lucía a los Marín, como se dice, que se están metiendo en sus vidas, ¿no? O sea, en sus negocios que ellos tenían. Lucía se va a su casa, llega muy consternada y le dice a Fernando, y Fernando le dice, pero ¿por qué fuiste sola, no? Debías haberme esperado. Le dice, no, pero quería saber. Y estos hombres se ven que no son sinceros, le dice, algo oculta. Y Fernando le dice, bueno, a la mañana siguiente iremos los dos a ver qué me dicen a mí. Como Fernando se dedicaba a lo que es la platería, entonces ellos están exportando esto a Lima y todo. Entonces, eso sabía la gobernación. Al día siguiente, Fernando y Lucía van, ¿no? Y para esto, Juan Yupanqui, a media mañana, también había ido a buscar a Fernando para que lo ayude, porque Juan Yupanqui le debía también al gobernador. Entonces Juan Yupanqui le dice, ya no te preocupes, ¿no? Te voy a dar y voy a hablar con el gobernador. Y le presta también a Juan Yupanqui, así como le prestó a Lucía Marcela, Juan Fernando le da a Juan Yupanqui. Juan Yupanqui va a pagar al gobernador y el gobernador le dice lo mismo, ¿no? ¿Quién te ha prestado? ¿Quién te ha dado? Entonces este hecho ya marca mucho, ¿no? Porque ellos están molestos, los marines están ayudando a los indígenas y los indígenas están hablando. Entonces al día siguiente Fernando y Lucía Marín van a hablar con los notables y Fernando le dice, pues no, de los negocios que empiezan a hacer con el pueblo de Quilla para un mejor desarrollo, para construir albergues, escuelas, ¿no? Porque la empresa de Fernando está haciendo eso y quiere que la aprobación de Sebastián Poncorvo. Entonces Sebastián Poncorvo dijo, pero ¿para qué educación, no? Si estos indígenas solo se dedican pues al ganado, a estos trabajos y educarlos sería que estos indígenas se levanten. Y Fernando Marín dice, pero tienen derechos, ¿no? Al igual que todas las personas, se pueden educar porque si justamente se está exportando en la minería es para que haya un desarrollo en el pueblo. Y como que a ellos no les gusta esta idea, ¿no? Que Fernando y Lucía proponen para el pueblo y comienzan ahí ya a tener cierto recelo hacia ellos, ¿no? Pero bueno, ellos hacen sus propuestas y también se dan cuenta de que estos notables no quieren que otras personas entren aquí a buscar un desarrollo. Entonces Fernando Marín y Lucía piden ayuda a Lima, ¿no? Para que esta gobernación sea observada, ¿no? Porque no dejan ellos que la población surja, ¿no? Entonces, cuando ellos se retiran, Sebastián Comporgo, el juez y Pascual, ellos tienen una reunión y ellos se acuerdan de que los Marín no van a dejar que sus negocios sigan progresando, ¿no? Porque los Marín están interviniendo mucho, demasiado, y ellos no son parte, ellos son prácticamente venían de Lima. Entonces Sebastián Porcom y el cura Pascual planean un ataque a la casa de los Marín, ¿no? Un ataque donde obviamente ellos tenían también a su vez alguna población, alguna parte de la población que ellos no manejaban, ¿no? Con dinero. Eran indígenas también, pero como ellos les pagaban, abusaban también de sus propios hermanos indígenas. Entonces, ellos le dicen a estos indígenas que tienen que atacar a la casa de los Marín, ¿no? Atacar a los Marín y haciéndoles creer, pues, ¿no? Que los van a asaltar, algo así, como un robo. Pero la idea es quemar la casa de los Marín, o sea, la Casa Blanca, y matar a los Marín, ¿no? Como que ellos están asaltando. Pero, ¿y por qué tenían que hacer esto? Porque Sebastián Comporgo y estos notables le dicen a este grupo de personas y motivan a muchos más, llaman a reunión a los comuneros, diciendo que los Marín venían a quitarle su trabajo, que los Marín solo querían, ¿no? Se habían hecho amigos, pero en el fondo les querían quitar el trabajo aquí a ellos, a la población, y querían abusar de ellos, ¿no?
que solamente son pura apariencia. Entonces, como que la población, algunos creen en lo que dice Sebastián Poncorvo, obviamente manipulados también, y por eso le dice, tenemos que ir a la casa de los Marín a echarlos, que se vayan, ¿no? Que se vayan a Lima. Pero ellos también estaban planeando matar a los Marín, ¿no? Para que tampoco ellos vayan a Lima y hablen, ¿no? Pero la idea era así como que hacer una revuelta y en esa revuelta pues tenían que morir los Marín. Esta situación, por ahí siempre muchos indígenas se enteran de lo que va a pasar, de lo que está haciendo el gobernador, y algunos de ellos les van a contar a los Yupanqui, es decir, a Juan y a Marcela. Entonces, como les van a contar a Juan y a Marcela, Juan y Marcela, porque como ellos ya les habían ayudado, entonces ellos deciden ir a avisar a los Marín. Y llega la noche y los revoltosos, ¿no? Liderados por los notables, van a la casa de los Marín, a quemar la casa, a hacer disturbios. La única forma, ¿no? Para Juan y Marcela era ayudar a los Marín, porque ellos ya se habían ayudado. Y viene la revuelta, ¿no? Juan y Marcela buscan a los Marín y prácticamente los ayudan a salir de sus casas, ¿no? Para que estén a salvo, ¿no? Y viene la revuelta, comienzan a atacar diciendo que los marinos les iban a robar y así la gente gritaba en la calle y quemaban la casa y buscaban a los marín para matar. Juan y Marcela los protegen, los ayudan a huir, ¿no? Y en el camino, obviamente, pues Juan va a ser atacado, ¿no? Y va a morir, pues, ¿no? Defendiendo a los marín. Marcela va a quedar herida y Fernando y Lucía van a ser llevados ¿no? a la casa de algunos indígenas, ¿no? Donde se van a ser protegidos a buen resguardo. Y Marcela, antes de morir, ¿no? Porque estaba muy herida, le dice a Lucía Marín y a Fernando que cuide de sus hijas, que es Margarita y Rosalía. Entonces ellos le, le, le prometen cuidar a sus hijas, pero antes de morir, Marcela le confiesa a ambos, ¿no? El secreto y el origen de Margarita. Y finalmente muere. Entonces, Fernando y Lucía ahora están bajo la protección de los indígenas. Perdió su casa, se quemó su casa. Y ellos piden ayuda ya a la ciudad, a Lima, porque ¿no? Ellos han sido atacados por. Obviamente ya sabían que eran del gobierno, pero Sebastián Porcorvo decían de que el pueblo se había irado y venía la revuelta. Entonces, Fernando y Lucía piden ayuda, son protegidos por los indígenas, se van a vivir ¿no? cerca de los indígenas, y ahora quedan bajo el cargo de Margarita y Rosalía, que ellos los van a cuidar como sus hijas. Pasa un tiempo, ¿no? Mientras ellos se van reponiendo y esperando la ayuda del gobierno central de Lima, porque ellos piden ayuda ¿no? a Lima, y vienen las investigaciones. Luego llega aquí ya Manuel, que es el hijastro del gobernador, porque el gobernador tenía una esposa indígena. Entonces, ¿el gobernador qué hace? Para que la investigación que viene del gobierno central y no se ve involucrado, el gobernador involucra a un indígena, a un indio llamado Chambi. Él acusa a este indígena, haciendo ver de que este indio, el indio Champi, es el revoltoso, ¿no? El que ocasionó todo esto para que no, y decir que ellos están investigando, ¿no? Pues engañar, ¿no? Ah, sí, estamos investigando, él es el culpable al ataque de los marines, pero lo hacen solamente, y este indígena es inocente, pues, ¿no? Lucía y Fernando se dan cuenta de que están todos manejo del gobernador, así que deciden ayudarlo también, ¿no? Y porque realmente era inocente. Entonces, cuando llega Manuel y se encuentra de que su padrastro, mejor dicho, ¿no? Está metido en estos problemas, ¿no? Porque esto había llegado a oídos de muchos pueblos y él venía de Lima, venía a visitar a su madre y a su padre, porque él le decía papá, pues al gobernador, porque el gobernador lo había criado, ¿no? Y entonces, él lo quería mucho, pero también le dice, si tú tienes algo que ver o, con esta situación, es mejor que renuncies, le dice, porque el gobierno central está investigando. Y como el gobierno central está investigando, entonces tú tienes que decir la verdad. Sebastián Poncorvo le dice que no, que él no tiene nada que ver, que él es inocente y que si quieren investigue, ¿no? Porque no tiene nada que ocultar. Entonces, Manuel, bueno, como Manuel estudiaba leyes en Lima, entonces él tiene que también ayudar
¿no? A su padrastro, pero le dijo, si yo te encuentro, se encuentran responsabilidades, entonces tienes que asumir. Por eso le recomendaba que renuncie. Entonces, cuando Fernando y Lucía también se están defendiendo ¿no? De estos notables, pues es ahí donde van a conocer a Manuel, porque Manuel, como va a estar a cargo del pueblo de Quilla, de la defensa, entonces y entre ellos se van a conocer. Fernando y Marín conocen a Manuel, pero le tienen cierto recelo porque ellos, ellos piensan que es el hijo del gobernador, pues, ¿no? Y bueno, Manuel tiene un contacto con Fernando y Lucía porque lo que hace Manuel es defender la causa, ¿no? Defender lo que se está dando y ayudando a la población. Pero se da cuenta de que realmente hay muchas cosas que investigar, no solamente a su padre, sino también al cura, ¿no? Y ya se llaman a testigos y comienzan a averiguar porque ya viene una investigación del gobierno central. Entonces, mientras sucede todo esto, Manuel va a conocer a Margarita, que es la hija mayor de los Yupanqui. Y Manuel se va a ir enamorando de Margarita, ¿no? Ellos se van conociendo y se van enamorando. Fernando y Lucía, pasa un tiempo y de tantas investigación y esto, Fernando decide venirse a Lima. ¿Por qué? Porque Lucía estaba embarazada, ¿no? Y Fernando decía de que, bueno, Lucía no podía estar con esta situación ahí en el Cusco, porque eran investigaciones, eran problemas de juicio y él no quería que a su esposa le pase nada. Entonces, por eso deciden llevar ese juicio desde la ciudad de Lima. Y deciden, pues, traerse a sus hijas, porque ya las habían adoptado, a Margarita y a Rosalía, ¿no? Entonces, ellos le comunican a Margarita y a Rosalía que van a tener que ir a vivirse con ellos a Lima, ¿no? Y Margarita, entonces, como que está un poco inquieta, ¿no? Porque ella ya estaba con Manuel, obviamente Fernando y Lucía no sabían, y ella está preocupada, ¿no? Porque ahora Manuel se va a quedar ahí y ella se va a ir a Lima. Entonces, Manuel se encuentra con Margarita y Margarita le cuenta, ¿no? Que se tienen que despedir porque ella se va a ir con los nuevos padres a Lima. Y Manuel le dice de que él también vive en Lima, sino que ahora está ahí ayudando a su padre, pero que le va a pedir permiso, ¿no? A Fernando y Lucía para que él la pueda cortejar y pedirle la mano antes de que ellos se vayan a Lima. Y así cuando él vaya a Lima, ellos puedan estar juntos. Entonces Margarita tiene miedo, ¿no? Porque no conoce a Fernando y Lucía y la relación que va a tener, porque como él es el hijo del gobernador y ellos desconfían de esto, entonces, y antes de ya que listan sus cosas y todo para irse a Lima, antes de salir el tren, pues, como ya Manuel sabía todo esto, busca a los Marín, ¿no? Para pedir la mano de Margarita. Entonces Manuel va a hablar con Fernando y Lucía. Bueno, Fernando y Lucía le dicen de que ellos definitivamente van a ir a vivir a Lima y que ahorita no están, pues no, para concretar o cortejar a alguien porque ellos van a ir a vivir lejos y además le dicen, no, tú eres el hijo del gobernador. Nosotros estamos en problemas con el gobernador. Entonces, ya para terminar y luego vayan a su descanso, finalmente, eh, Manuel confiesa, ¿no? El amor que siente hacia Margarita y, y entonces, pero Lucía le vuelve a decir, ¿no? Que ellos están ahorita, como se dice, en este proceso de irse a Lima y pues no confían en él por ser hijo del gobernador, pero Manuel es ahí donde habla su verdad, le dice que no se preocupen porque él no es hijo del gobernador. Y ellos dicen, ¿cómo? Le dicen, no, o sea, ¿qué pasó? Le dicen, no, yo soy, mi madre, no, es una indígena y él me crió como su hijo, pero mi padre es el obispo anterior, llamado Pedro de Miranda y Claro. Así que él no tiene ningún vínculo con el gobernador, pero él ama a Margarita. Y Lucía y Marín escuchan esto y se quedan sorprendidos, ¿no? Porque Lucía recuerda lo que confesó Marcela antes de morir y le dijo, ustedes no pueden estar juntos. Y él decía, ¿pero por qué? Porque el padre de Margarita también es el cura Pedro de Miranda y Claro. Y ahí se descubre la verdad, ¿no? Que ellos eran medios hermanos, ¿no? Porque este cura había abusado, ¿no? De ambas mujeres y es el producto de eso, ¿no? Y ahí se descubren que ellos son hermanos y se revela, ¿no? La identidad de ellos, ¿no? Finalmente Margarita y Manuel sorprendidos porque ahí termina la novela y lloran, ¿no? Porque realmente ellos no esperaban esta situación. Y jóvenes, ya estamos creo en el descanso, entonces regresamos después del descanso y seguimos comentando de la obra, si no me equivoco.
A ver. Un ratito. Ya, entonces creo que sí estamos en el descanso, estoy en la hora, ¿no? Porque ya me pasé, creo. Ya. Entonces, chicos, regresamos en unos minutos. A ver. Sí, estamos en el descanso. Ay, no, que no me acuerdo la hora. Sí, bien, chicos, regresamos entonces, ¿ya? Pueden ir a su descanso. Bien, jóvenes, a ver, ¿me escuchan? Vamos a continuar con esta segunda parte. Bien, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Hola, jóvenes, ¿se escucha? ¿Se escucha? Por favor, díganme algo. Estamos retomando las clases. ¿Aló, aló, jóvenes? ¿Están ahí? Hola. Sí se le escucha, maestra. Ya, gracias. Ya, entonces, si se me escucha, continuamos en esta segunda parte. Ya. Entonces, habíamos quedado en este final, justamente, ¿no? De que se descubre, pues, la identidad de estos hermanos, ¿no? Víctimas, obviamente, de los abusos, en este caso de la iglesia, del poder de los curas de aquellos tiempos. Bien, ahora nos vamos al análisis general acerca de esta obra. Primero, el tema principal, que es el abuso de las autoridades contra los indígenas, y lo hemos escuchado en el argumento, porque es un abuso tanto de la parte de la iglesia, de los jueces, del gobernador, frente, ¿no?, a la parte sumisa, ¿no?, pasiva del indígena, que por temor, por miedo, ¿no?, por la falta de educación, ¿no?, pues no podían ejercer sus propios derechos, ¿no?, cuando eran parte de toda esta población. Otros temas, la crítica al clero, y ya estamos viendo, ¿no?, a partir de qué. La violencia social definitivamente está marcada por la situación que vive, ¿no?, cada uno de los indígenas, ¿no?, y cómo son manipulados para ellos mismos atacar a sus propios hermanos, ¿no?, debido a una injusticia, una mentira. La solidaridad, porque en el caso de los marín, ellos están decididos a apoyar a los indígenas, pero eso inclusive les puede costar hasta la vida, ¿no?, porque ellos van a ser mencionados como traidores, ¿no?, como abusivos. Entonces, por eso que los propios indígenas lo atacan. Bien, eso es con respecto, jóvenes, a los otros temas. Y bueno, vamos a ver un comentario que les ponen ahí. Estamos viendo al indio en su orfandad, a un indio humillado, maltratado, y es por eso que con esta obra lo que hace Clorinda Mato es hacer la denuncia acerca de esta situación, ¿no?, que le va a costar justamente muchas cosas a ellas en su vida personal, porque la iglesia va a ser su voz de protesta, ¿no? Su visión de Clorinda Mato de Turnes es paternalista, ¿no? Ella busca la protección del indio, busca instruirlos, busca enseñarles a defender sus derechos, por eso que les da trabajo, funda esa imprenta para que ellos puedan ¿no?, ayudarse entre ellos mismos, ¿no? Entonces ella busca mucho la protección del indígena, preparándolos para, ¿no?, que puedan defender y ejercer sus propios derechos. Bien, el discurso, como se dice, protector y cristiano está bajo el legado de Lucía Marino. Ella es la que hace un llamado a la rendición moral al cura, ¿no? Porque definitivamente aquí la iglesia, ¿no?, que debía proteger a la indígena, que debía ayudar al indígena, pues no lo está haciendo, ¿no? Al contrario, está cometiendo los abusos, ¿no? Eh, propiamente. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado lo de Clorinda Mato de Turner y la obra Aves Signio. Bien, ahora nos vamos, ¿no? Y tienen ustedes un comentario que les ponen también de la obra, y tienen el capítulo 3 también, para que puedan leer de ese fragmento. Y nos vamos a Manuel González Prada, en esta segunda parte, ¿no? A Manuel González Prada. Ya. Bien, en este caso, Manuel González Prada, vamos a ver nosotros, ¿no? Es un poeta de la aristocracia limeña,
poeta y a la vez político e intelectual de la ciudad de Lima, que bien es cierto, ¿no? Pertenece y es líder del movimiento realista, en este caso, en el Perú. Lo que busca él es cambios, ¿no? En la sociedad peruana de aquel entonces. Es un crítico, ¿no? Hacia la parte política de aquellos tiempos. Manuel González Prade, como les decía, de familia de aristocracia importante en la ciudad de Lima, va a ser pues líder, va a ser escuchado, ¿no? Y pues respetado por sus ideas en aquel momento, ¿no? O sea, él no era una persona que decía las cosas sin medir, ¿no? Si te ofendía o no te ofendía, no, te decía la realidad como es. Por eso les decía hace un rato, ¿no? Que él, por ejemplo, critica mucho a Ricardo Palma, ¿no? Que la literatura debe estar enmarcada en unas ideas sociales, en cambios, en ideas de cambio, más no en cuentillos, en narraciones que no llevaba nada a la población. Eso es lo que él decía, muy duro, muy crítico, ¿no? Él también va a vivir o va a estar presente en esta desastre de la guerra con Chile y va a ser un duro crítico, ¿no? A la sociedad de aquel entonces, ¿no? Y por eso que su obra, en este caso, si hablamos de sus ensayos, en su libro Páginas Libres, pues justamente habla de esta situación que marcó ¿no? Este desastre de la guerra con Chile y cómo la sociedad peruana debía pues salir adelante, ¿no? Y una de las cosas que marca González Prada a muchos jóvenes es la parte del sistema educativo. Él habla mucho de la educación peruana y que decía de que si un país cambia, uno de los principales pilares es no solamente las ideas, renovación, cambio, sino es la educación. Por eso que él utiliza mucho la frase de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están llamados, ¿no? A buscar un cambio, porque ellos son los que van a liderar el futuro del país. Eso es lo que decía, ¿no? Una frase González Prada decía, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Muy sutil, ¿no? Cuando quiere hablar de los gobernantes, ¿no? La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no pudo defender con el hierro. Se centra mucho en la juventud, ¿no? Y algo que él proponía era la educación, ¿no? Propuso una renovación ideológica y cultural, ¿no? De cambio, de ideas, ¿no? Y él llama, ¿no? A toda la sociedad peruana que no solamente era Lima, sino también eran las provincias, era todo. Y si bien es cierto, si se había caído, se había perdido en esa guerra, era porque el mal manejo del gobierno, ¿no? Entonces, por eso dice que acá el niño quiere rescatar con el oro lo que el, el gobernante, ¿no? El adulto no pudo defender con el hierro, ¿no? Entonces, hay una motivación clara en las ideas que él tiene, ¿no? Él no te cuenta narraciones, cuentos, no, no, él te dice las cosas. Y muchas de las cosas, pues, están marcadas en el desarrollo social del Perú de aquel entonces, ¿no? Y González Prada lo decía, fue un crítico en la época, ¿no? Busca unos nuevos caminos en la literatura. Esos caminos en la literatura jóvenes están marcados por un cambio rotundo. En otras palabras, él decía, olvidarse de España, ¿no? En un lenguaje así, olvídense de España, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros seguimos modelos? Porque recuerden que venimos de una clase conservadora y todavía seguimos pensando en esos modelos, ¿no? Es por eso que él hace un cambio rotundo, ¿no? Y una renovación en la literatura. Y esa renovación en la literatura está marcada por formas literarias al estilo, podemos decirle, en este caso francés, porque él va a o tomar de pie la literatura francesa, y entonces nos muestra dos formas estróficas llamadas rondel y triolet, ¿no? Rondel y triolet son formas estróficas francesas, ¿no? Y él utiliza eso, porque también escribe poesía, ¿no? En su producción. Entonces, ¿por qué? Porque él no utiliza de España, por decirle, las coplas, los sonetos, ¿no? Que había en España, las selvas, no, 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 él quiere renovar. Y al renovar, busca esos nuevos caminos en la literatura. Por eso va a ser llamado precursor del modernismo, porque lo que hace es modernizar la literatura, buscar un cambio definitivamente y, como decir, desligarse de España, ¿no? Desligarse de eso, porque todo era España, España, ¿no? Entonces, desligarse completamente y buscar una renovación cultural y social e ideológica del país, ¿no? Entonces, él habla mucho de ello, ¿no?
en esta parte de la literatura. También adopta una visión paternalista, ¿no? Aunque para ser paternalista es un poco duro, ¿no? Porque si hablamos de visión paternalista es protección. Claro, él lo que hace es acercarse al indígena, pero dándole un lugar en la sociedad peruana. Y eso lo vamos a ver en su discurso de Politeama, ¿no? Porque él le va a dar un lugar a esta población, ¿no? Hay una parte que ya le voy a leer, o sea, dice pues que los verdaderos, la sociedad peruana está conformada no solo por la gente de la aristocracia, la clase, ¿no?, descendiente española, sino por la masa indígena que vive fuera de la ciudad de Lima. Ese es el verdadero Perú. Y él lo dice, ¿no? Y le da ese lugar, o sea, a la sociedad, a estos indígenas que han sido relegados, ¿no? Que han sido separados simplemente o no considerados por el gobierno como están lejos, ¿no? Están en otro lado, bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que él decía, que a pesar de que solamente él vivió en Lima, ¿no? O sea, él nunca viajó más allá o se fue a una provincia, ¿no? Él estuvo en Lima. Entonces, desde ahí alza su cruz de protesta, ¿no? ¿No? Manuel González Prada. Entonces, esa es la visión paternalista que él tiene, hacerle ver, ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, de ahí, por eso tenemos que decirle que es considerado precursor también del indigenismo. Jóvenes, él es el único poeta en nuestra literatura que tiene dos apelativos, ¿no? Precursor del indigenismo y precursor del modernismo. Uno por los cambios de la literatura y el otro por la protección que se le da al indígena, por darle su lugar, por reivindicar al indígena, hacerle parte, ¿no?, de estos derechos establecidos, porque realmente él decía, ¿no? Estos indígenas no están pidiendo nada. Desde que se proclamó la independencia, ellos tienen derechos como cualquier otro, que sin embargo los gobiernos han abusado de ellos. Ellos son parte de una sociedad, sin embargo, no son tomados en cuenta, ¿no? Bien, entonces, él es Manuel González Prada, jóvenes, ¿no? Con sus ideas de cambio, ¿no? Con las ideas de renovación en nuestra literatura peruana. Como le digo, él es político, él es ideólogo, él es poeta, ¿no? Es un hombre, pues, un intelectual de la época, muy importante para los gobiernos, ¿no? González Prada no se reunía, pues, con cualquier persona, ¿no? ¿No? Él estaba dentro del, y que buscaba ese cambio en la sociedad, ¿no?, peruana. Bien, entonces ahí lo tenemos a Manuel González Prada. Ustedes tienen ahí, como dice acá, sigue modelos, ya les dije, ¿no? Alemanes, franceses. Eh, Bien, aquí les habla también en esta parte de la poesía, porque también nos escribe poesía, a pesar de que ser un hombre bastante serio, la actitud un poco, ¿no?, dura para decir las cosas, pero también escribe poesía, ¿no? Una poesía que está marcada justamente con la temática realista. Acá ustedes tienen sus libros, minúsculas, ¿no? Baladas peruanas, etcétera. Y en prosa, que es lo que nosotros vamos a explicar, tenemos páginas libres. Tanto era su rebeldía, su rechazo hacia España, ¿no?, de todo lo que había ocasionado en muchos años de colonia. Una de las cosas que él criticaba era que el peruano se había acostumbrado a servir, o sea, ser servidumbre del otro. El pueblo peruano estaba acostumbrado a que alguien le dirige y le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque así venía acostumbrado, así venía por años. Entonces, cuando se tiene que enfrentar solo a resolver una situación como fue la guerra con Chile, no supo qué hacer, ¿no? Y eso lo dice claramente en su discurso de Politeama, ¿no? Y hay muchas cosas bastante puntuales y muy críticas, ¿no?, que él tiene. Algo también que generar en este título, Páginas Libres, él era tan rebelde y, ¿no?, que escribió Páginas Libres, en el caso de páginas con J y no con G, que era lo correcto, porque ahí está demostrando su rebeldía, ¿no?, su rechazo a España, ¿no? Y lo mostró justamente cambiando eso. Obviamente, España y la Real Academia eso dio grito al cielo, como se dice, ¿no? Porque están poniendo páginas con J y así. Pero una vez más, recordando que nosotros estamos en literatura y esto es arte. Y uno puede escribir, ¿no?, como él mismo decía, como él quiere escribir, porque esto es parte del arte literario. Y así fue aceptado y al final se tuvo que quedar así. O sea, él no hizo ningún cambio. Y fue bastante duro, ¿no?, para la sociedad de aquel entonces. Y es más, en el discurso de Politeama, que ustedes también tienen ahí un fragmento, él cambia muchas palabras, ¿no? En este caso,
Utiliza, por ejemplo, en vez de usar la Y, utiliza la I latina, porque desconoce esa Y y usa así, y lo hace varias veces, ¿no? En su escrito. Y así está, tal cual, de manera original, ese discurso de Politeama. Bien, eso es con respecto a jóvenes a Manuel González Prada. Tiene otro libro también que es Horas de Lucha, que todos son ensayos, y Bajo el Oprobio y Anarquía. Bien, ya hemos hablado de sus características, ¿no? Y ahora nos vamos al discurso de Politeama. Ya. Bien, jóvenes, en el discurso de Politeama, vamos a explicar, en la época, en la ciudad de Lima, habían quedado tantos teatros como había dejado, recuerden ustedes, a Manuel Asencio Segura. Entonces, en Lima había muchos teatros. Entonces, por eso que aquí en este discurso está dentro del libro Páginas Libres. El libro de Páginas Libres tiene aproximadamente 20 escritos, entre discursos, artículos, ¿no? Y todos tienen que ver justamente con esta temática, que es la renovación política y social del país, ¿no? Todos tienen que ver con ello. Eh, Ahora, uno de sus mejores ensayos es el discurso de Politeama. En este caso, Politeama es el título del teatro de la ciudad de Lima de aquel tiempo. González Prada, por ser un hombre importante en la época, ¿no? Está dentro de la etapa, como se dice, de la llamada reconstrucción nacional del Perú, como un ideólogo, donde sus ideas, ¿sí?, pueden ser expresadas a una sociedad para buscar el cambio. De ahí la foto que ustedes tienen, porque en esos tiempos gobernaba en el Perú el presidente Andrés Avelino Cáceres, buscando la reconstrucción, ¿no?, esta parte de la historia, ¿no? Y entonces, Andrés Avelino Cáceres, como presidente, tiene que reconstruir el país. Y una de las cosas que tiene que hacer él es recuperar Tacna y Arica, ¿no? Que había sido, pues, obviamente, ¿no? Por los sistemas de acuerdo, estar en manos de Chile. Los tagneños, Arica, pues, cuando se fueron, ¿no?, después de la guerra, se fueron llorando, pues, ¿no? Porque iban a pertenecer a Chile. Entonces, lo que hace Andrés Avelino Cáceres es motivar a la población, ¿no?, a que se genere un cambio y también hacer una colecta pública, porque el Perú no tenía plata, no tenía dinero, el Perú estaba desfalcado después de la guerra con Chile. Entonces, la sociedad de aristocracia limeña, pues, podía hacer su donación. Entonces, por eso hace este discurso. Y el encargado de motivar a la juventud de aquel entonces y a la sociedad de políticos era Manuel González Prada. Entonces, cuando le invitan a Manuel González Prada, él pone algunas condiciones y el presidente se lo acepta porque era parte, pues, un hombre importante en la época, ¿no? Entonces, González Prada lo primero que dice es que este discurso que él va a dar tiene que ser escuchado por la juventud, no por los viejos decrépitos, así decía él. Pero si ellos quieren asistir, que asistan, pero yo quiero que la juventud esté presente y adelante, no los intelectuales, que ya pasó su momento y su tiempo. Entonces, lo que se hace es invitar a alumnos del quinto año secundaria de los colegios de aquel entonces. Uno de esos grandes colegios era Nuestra Señora de Guadalupe, colegio que está en Alfonso Ugarte, ¿no?, que data de esos tiempos. Y se invitó a los jóvenes, a todos los jóvenes de aquellos tiempos. Y también a la sociedad, a intelectuales y a todos, ¿no? Pusieron una ánfora gigante para que se lea el discurso. Este discurso se va a realizar un 28 de julio, así como ahorita ya estamos casi a Fiestas Patrias, de 1888, ¿no? Donde va a asistir el presidente Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, y todos los gobernantes a escuchar este discurso, ¿no?, de este, ¿no?, gran autor. Entonces, González Prada llega el día del discurso, ¿no? Está en presencia de los alumnos que él había mencionado, que había pedido, y luego, pues toda la sociedad esperaba que él, ¿no?, lo presentan y se levanten. Y sí, él se levantó, se presentó,
pero él invita al primer estudiante que está en la primera fila para que lea el discurso. Porque él mismo decía, ¿no? Si buscamos una renovación del país, un cambio, no está que estos jóvenes me escuchen a mí, ¿no? La juventud tiene que ser escuchada por ellos mismos. Y mi discurso lo va a leer un joven, el primer joven de la primera fila. Lo llamó y este jovencito es quien lee ese discurso, porque él pedía justamente esa renovación de la juventud. Él mismo decía, ¿no? Que los jóvenes son el futuro del país, porque se esperaba, ¿no? En un cierto tiempo que esto cambie. Hoy en día pensamos de repente diferente, ¿no? Los jóvenes no son el futuro, son el presente del país, son los que van a generar un cambio en la sociedad. Entonces lo decía porque estábamos en otros tiempos, ¿no? Lima estaba en una situación muy crítica, pero hoy es diferente, ¿no? Entonces, de esa forma, jóvenes, se lee el discurso de Politeama. Bien, en el tema principal, como he dicho, es la renovación política y social del país. En otros temas es el rechazo a la herencia colonial, la integración del indio en la sociedad, la importancia de la educación y el anticlericalismo, ¿no? Que son los temas que se van a dar. Entonces, por ejemplo, ustedes también tienen algunas partes en su separata también, y también lo tienen en algunas de las preguntas que vamos a ir a leer a continuación. Bien, por ejemplo, ¿no? Acá hay una parte eh, muy importante que tiene que ver con la educación. Dice, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores de las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Lo que yo les decía, ¿no? O sea, porque el peruano se había acostumbrado a servir, ¿no? Y esa ignorancia que no fuimos capaces de educar a toda una población, solamente a quien mejor le llegue, hizo de que, pues, Chile hiciera lo que hiciera con nosotros. Entonces, una vez más, menciona la educación. Eh, Otra vez más por aquí, dice, si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueran nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, otra vez habla de educación, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. Bien, hasta ahí está hablando de educación, definitivamente. Hay otra parte que todo está en su separata, jóvenes. Dice, hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada en el Pacífico y los Andes. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. 300 años a que el indio rastrea las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enséñale siquiera a leer y a escribir, y veráis que si un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Clarito, ¿no? El espíritu de servidumbre, ¿no? A eso hay que cambiar, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Que el verdadero Perú lo forman no los criollos extranjeros, sino esa masa de indios diseminados que están lejos. Ese es el verdadero Perú. Y como dice acá, solo dale un cuarto de siglo para que esta situación cambie y el indígena se levante. Han pasado más de 50, ¿no? Más de un siglo y casi estamos por ahí. Habremos mejorado muchas cosas, pero González Prada ya lo decía. Y la importancia está en la educación. Enséñale, como dice, enséñale por lo menos a leer y a escribir y verás que ¿por qué un gobierno no invierte en educación? Porque si tú realmente invirtieras en educación, esto no sería lo que tendremos ahora, ¿no? Porque la educación es parte de un gobierno, parte de una sociedad y de un cambio. Y eso es lo que nos decía González Prats en el siglo pasado, jóvenes. Estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo, no? Hay que ponerse a pensar qué hacemos como sociedad y qué hacemos nosotros, ¿no? Como ser parte de ella. No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar. Y está en ustedes, ¿no? ¿Quién son los que se quedan? Porque ya uno ya vivió, pero ustedes están ahí. Y va a depender de la educación, por eso están aquí, ¿no? Entonces, ya miren, González Prada ya lo decía, siglos pasados, imagínate.
La educación es parte de un cambio social. Bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí tenemos el discurso de Politeama, y ahorita vamos ahí ya en las preguntas a analizar, porque no hay varias partecitas que le colocan ahí de este discurso. Bien, aquí tenemos una parte ya final, ¿no? Que les ponen también en los comentarios. Mm, y aquí les voy a leer antes de ir al comentario. También está en la separata, que dice, ¿no? En esta obra de reconstitución y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Ahí viene la parte, ¿no? No contemos con los hombres del pasado, es decir, ya los gobernantes, ¿no? Los troncos añosos, miren, ¿no? Como lo dice, muy sutil, y carcomidos, produjeron ya sus flores de aroma deletereo y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevas. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Este discurso luego va a ser publicado en 1894, años después de lo que se fue leyendo. Entonces, esto es el sentir que tuvo en ese momento González Prada para la sociedad, ¿no? Y más adelante motive, ¿no? A recuperar. No creo, y ustedes saben por historia que solo se recuperó Tacna, porque Arica se quedó, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llevó, pues, este famoso discurso en aquellos tiempos. Luego les ponen a ustedes, ahí en el discurso de Politeama, un comentario, ¿no? Acerca de este llamado, ¿no? A los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen que rectificar, dice, los errores del pasado, los errores de los gobiernos, ¿no? Con ese entusiasmo, con ese ideas de cambio, ¿no? Porque definitivamente, pues, los que estaban en el gobierno en aquel entonces no supieron, ¿no? Manejar o llevar a cabo, como se dice, ¿no? La situación de aquel momento. Bien, como dice, crítica el espíritu de servidumbre fomentado por los élites gobernantes y la iglesia. Definitivamente la iglesia también, una vez más, se hacía como se hacía ciegas, ¿no? La iglesia como siempre buscando lo que pueda convenir o hacer, ¿no? Siempre, y desde ese momento la iglesia tenía mucho poder, sí, pero no era lo que se esperaba, ¿no? Tenía que ayudar a la población, tenía que estar pendiente de ser, de que todas estas personas que vivían pues en la parte central del país tengan los mismos derechos que la gente que vivía en Lima, porque el Perú no solamente era Lima, ¿no? El Perú era bastante grande para poder, ¿no? Ser apoyados por esta población, que eran parte del Perú. Y esta situación lo vamos a vivir no solamente aquí, más adelante cuando hablemos del indigenismo y otros momentos que vive el Perú, la situación no va a cambiar, mejorarlo un poquito, pero vamos a seguir tratando a esta población como las comunidades indígenas. El término indígena va a cambiar más o menos en 1950, porque ya no le vas a decir indígena. ¿Qué le vas a decir? Provinciano. Y comienza. ¿Y por qué le dice provinciano? Porque viene de provincia, ¿no? Entonces vas a ir, o sea, esta situación va a ir, se va a ir dando, ¿no? De repente ahora en el siglo ya, que estamos 21, no lo vemos así, pero que la situación ha mejorado, pero ha demorado mucho tiempo, ¿no? Porque realmente ahora ya convivimos, somos parte de esta situación y lo tenemos día a día en lo que vivimos ahora. Pero antes era muy, muy duro que el limeño, la aristocracia limeña, acepte a alguien de provincia o a aquella persona que venía, ¿no? Porque se notaba claramente la diferencia, ¿no? En la forma de hablar, de vestirse, comportarse, ¿no? Entonces todo esto hacía pues que la sociedad limeña, pues Lima, 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 y algo que se venía dando desde la colonia, ¿no? Porque todo se centró acá en Lima. Bien, jóvenes, cuestiona la corrupción de esas élites, o sea, de los gobernantes, definitivamente, ¿no? Los gobernantes, pues, que debieron hacer cambios, no lo supieron hacer y se dejaron llevar simplemente por el poder y poder, ¿no? Y la población, pues, diseminada, maltratada, ¿no? Su lenguaje emplea expresiones vehementes, muy duras, muy fuertes, ¿no? Hasta veces hasta angonios, como dice, el oro y el hierro, el amor y el odio, ¿no? Y eso lo dice en algunas partes de su discurso, ¿no? Porque dice, ¿no? El niño tiene que defender con el oro, porque el Perú era rico en todo, ¿no? Con lo que tenía, mientras que el anciano, el gobernante, debería defender con el hierro, con las armas, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, todo esto, jóvenes, es parte de lo que se va a dar en este discurso,
¿no? De Politeama y cómo González Prada busca una renovación en esta sociedad. Bien, jóvenes, ya para terminar, ahorita vamos a ver las preguntas para ir analizando cada una de ellas. Dice, los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación, como escribe, está tal cual, que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que decía. Entonces, esta es también una de las frases muy importantes en este discurso de Politeama de Manuel González Prada. Bien, jóvenes, también para terminar ahí en su separata y vayan analizando las preguntas. Ahí lo tienen en la separata. Cuando se habla de rondel y triolet, ahí les ponen en la separata esas formas estróficas, que son muy distintas, pues, a decir un soneto, a decir una copla, un romance español, ¿no? Esas son las formas que se trae de Alemania y sobre todo Francia, que está en su libro Minúsculas, en su libro de poesías. Bien, bien, jóvenes, entonces hasta ahí creo que si no hay una pregunta, alguna duda, jóvenes, con respecto a todo lo explicado, bien, procedemos ahora a las preguntas, ¿no? Vamos a ir analizando, vayan leyendo ustedes y vamos a ir viendo las respuestas en este tiempo, porque miren, todavía me queda bastante tiempo. Y ahí también les ponen fragmentos, ¿no? Hay que leer los fragmentos de los que les ponen para poder responder. Bien, ahora si no hay preguntas, los invito, pues, ¿no? A comenzar a leer y responder las preguntas. Bien, vayan respondiendo para ir explicando cada uno de ellos. Si tuvieran alguna duda también, los invito a que... Ya, a ver, chicos. A ver, comenzamos. Si ya tenemos algunas respuestas para analizar. A ver, comenzamos, chicos, y ustedes también, por favor, participen dando sus respuestas. Yo voy leyendo, como siempre, se me van indicando y vamos a ir descartando. En la primera pregunta tiene que ver con el realismo peruano. Dice que marca es la alternativa de manera correcta de los siguientes enunciados. Esta corriente literaria se desarrolló en los años posteriores a la guerra con Chile y abordó básicamente temas de índole social. Como muestra en ello, una de las características consistió en. Por ahí Verónica me dice que la respuesta es la C. A ver, ¿alguien más? No, entonces como tiene que ver con índice social y no, en este caso nuestro realismo peruano, dice la visión objetiva en las obras narrativas, puede que sea, porque estamos hablando de objetividad narrativa, pero teatral, ¿no? No se desarrolló el teatro, eso es para el costumbrismo, por lo tanto voy descartando.
El apego por las situaciones del pasado histórico también, eso recuerden que es romanticismo, se acerca al pasado. La reivindicación de la población indígena del país, eso sí, porque eso es de índole social, o sea, lo que buscábamos era, o lo que se buscaba en aquel tiempo era esta aceptación de la población indígena, que era parte de la sociedad. Muy bien, esa es la respuesta en la 1 es la C, ¿no? Es una temática social, porque el indígena había sido marginado, olvidado, cuando sabemos nosotros que tenían los mismos derechos que el poblador del Lima. Enfoque intimista, ¿no? También es enfoque romántico y preocupación, la regulación, menos. La respuesta en la 1 es la C, muy bien. Para los que respondieron, Neira y Castillo. Sigamos, número 2. Aquí vamos a leer este fragmento del discurso de Politeama y te pide la característica del realismo peruano que se colige. O sea, colige es inferir, ¿no? Leo y que infiero. Dice, nosotros hombres libres, reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza. Nosotros que no tenemos explicaciones ni respetamos susceptibilidades. Nosotros levantamos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres. Ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercute el corazón de todos los peruanos y despierta los dos sentimientos capaces de regeneramos y salvamos el amor a la patria y el odio a Chile. El amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho. El corazón nos dirá si debemos aborrecerle. Entonces ahí dice, ¿no? Bien duro, ¿no? Lo que dice. Bien, cuando habla de levantar la voz para enderezar el esqueleto de la muchedumbre, se refiere a los jóvenes, ¿no? O sea, hay que motivarlos, hay que levantar a esos jóvenes para que, ¿no? Se enfrenten, ¿no? Y despierte y poder recuperar, ¿no? El amor a su país y pues el odio a Chile, ¿no? Él está molesto, ¿no? Bien. Según esto, ¿qué característica? Me dice que la 2 es la de muy bien, Neira y Castillo. Muy bien por participar, chicos. Son chicas, chicas, muy bien, chicas, ¿no? La exposición de un nacionalismo agresivo. Aquí está el nacionalismo agresivo, ¿no? Al decir odio, ¿no? Es fuerte, es muy duro, ¿no? O sea, no debemos decir así, pero bueno, él realmente demostraba lo que él era. Él no se tapaba, muy sutil, ¿no? Él decía las cosas como son. Él era así. Y nadie le podía refutar, o sea, no había alguien que le diga, no, 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 o sea, superior a González Prada en pensamiento y en ideas, dice que era un gran intelectual, y nadie le discutía, ¿no? Porque así era. Bien, interés por el pasado hispano, cambio, no, denuncia, no, en este fragmento no. ¿Ya? Número 3, muy bien, chicos. Para la número 3, con relación a los siguientes enunciados sobre el argumento de la novela Ave sin nido, de Carolina Mato de Turner, marca la alternativa de las afirmaciones correctas. Esto está fácil, por favor, ya explica el argumento. Y vamos a ver, por ahí, leemos bien ya, leemos bien. Los marín se identifican con el parecer de los indios y notables de Quilla. Mucho cuidado ahí, mira. Sí se identifican con los indios, pero con los notables, ahí tienes que leer bien. Una palabrita cambia todo. ¿Ah? Lucía y Fernando son víctimas de un atentado tramado por las autoridades. Ese sí, son víctimas, porque esto va a pasar. Margarita y Rosalía, al quedar huérfanas, son protegidas por la Marín. También hemos dicho. Manuel descubre que su verdadero padre es el cura Pascual Vargas. No. Si regresamos a la diapositiva, a ver, corrijan por favor. Si regresamos a las diapositivas, habíamos dicho que su padre de ambos era Pedro, Miranda y Claro, el cura anterior. Ya, según eso, ¿cuál es la respuesta? Corrijamos, la 3 es la B. Muy bien, ¿ves? Una palabra cambia todo. Muy bien, Cielo, muy bien, Verónica, Esther. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, en la 3 es la B. Bien, sigamos avanzando. Número 4. Ya acá hay un fragmento de la obra. ¿Ya? A ver, acá te piden qué temas desarrollados en la novela se puede inferir. Entonces, me centro específicamente en este fragmento, ¿ya? En este fragmento. Y recuerden que los temas, ¿dónde tenemos los temas? Aquí están los temas. Entonces, más o menos ahí tenemos. Dice, el cura Pascual tomó entonces cierto aire de gravedad y repuso. Se trata de que la señora Lucía nos ha llamado para abogar por unos indios. Y para esto ha empleado palabras que francamente, como dice don Sebastián,
entendidas por los indios, nos destruyen, de hecho, nuestras costumbres de reparto, mitas, pongos y demás. ¿Se dan cuenta lo que dice? Entonces, ¿cómo piensa, no? Este cura, siendo cura, ¿no? ¿Cómo pensaba, no? Que, imagínate, ¿no? Que Lucía se está metiendo, pues, en sus actos, ¿no? De corrupción prácticamente, ¿no? Que hacían ellos. Entonces él está molesto, el cura. Luego dice, no consentiremos, ¿qué caray? Gritaron Estéfano y todos los oyentes. Y don Sebastián agregó con refinada malicia. Y ya está propuesto el entierro gratuito para los pobres. Sí, porque antes también se les cobraba por las misas, por enterrar al muertito, o sea, una serie de cosas que eran pues parte de, ¿no? de la población. Y justamente porque tenía sus malas intenciones, eran lujuriosos, pues, ¿no? ¿No? Entonces, acá lo dice, mire, y lo dice el cura, ¿no? Bien, aquí ya viene esa partecita, recuerden cuando yo les dije de que se trama, ¿no? Y ellos motivan a la población, los llaman a algunos pobladores y dicen, mire lo que están haciendo, ¿no? Mire. Entonces, ya pues la gente, ¿no? Se arma. Entonces, acá te pide qué tema desarrollado en la novela se puede inferir. La respuesta es la C. Muy bien, por ahí enmarcado. Cielo me dice, el proceder abusivo de sus autoridades contra los indios, pues, ¿no? Abusivos, definitivamente, ¿no? Estos no les interesa, ¿no? O sea, los pongos son los indígenas pequeños, las mitos, o sea, su reparto de lana, ellos querían quedarse con todo, pues, ¿no? Entonces es así como los indígenas sufren. Bien, jóvenes, ese es el número 4. ¿Ya? Vamos a las 5, avancemos, todavía estamos con el tiempo exacto. Otra vez continuamos con ave sin nido, y en este caso dice, ave sin nido de Clorina, la familia de Juan Yupanqui soportó los abusos por parte de los notables. Recuerden a Juan Yupanqui y Marcela Yupanqui. Lucía y Fernando Marín, criollos educados, se solidarizan con el sufrimiento de los oprimidos y buscan ayudarlos. En tal sentido, se evidencia, ¿qué se evidencia? A ver qué me dice Esther, qué me dice Cielo. Sí, sí, estamos en la 5, ¿ah? Ahí se ha confundido. La 4 es la C, la 5 es la E. Muy bien, acá me dice una perspectiva paternalista que pretende amparar, y es cierto. Lucía y Fernando son paternalistas, buscan proteger a los indígenas, buscan ayudarlos. Eso es cierto. En la 5 creo que es la E, no hay otra más. Nacionalismo, justicia, tono, nada. Tono de denuncia, pero no se dice tono, se dice denuncia, podría ser, pero no es tono, ¿no? Entonces, la respuesta en la 5 es la de ni dudar. Ya no hay más que leer ahí. 6. Bien, si hay una duda me dicen. Número 6. Ya, marque la opción que complete de manera correcta el siguiente enunciado sobre la obra de Manuel González Prada. Este gran escritor y pensador propuso en nuestro país una renovación ideológica, social y literaria. En cuanto al último aspecto, el autor es considerado, ¿por qué? El último aspecto se refiere literario, ¿no? Eso es fácil. A ver, en la 6, ¿no? Este último aspecto, el autor es considerado en el aspecto literario. ¿Por qué? A ver, chicos, respondamos la 6. Es fácil, como se dice, al ojo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién me marcó la respuesta? En la 6 me dice que es la D. A ver. Sí, yo creo que ni dudarlo, porque estamos hablando en el último aspecto, literario precursor del modernismo. Como le dije, chicos, recuerden, González Prada tuvo dos apelativos. Es el único en la literatura peruana. Precursor del modernismo, porque recuerden que se aleja de España, no quiere saber nada de España y se centra en los cambios. Y precursor del indigenismo, porque ya sabemos por qué, ¿no? Entonces, eso creo que no se deben olvidar, que es parte de 6D. Muy bien, para Esther, muy bien. Vamos acercando en todas, chicos, muy bien. 7, ya para terminar. Y vamos a acabar antes, pero tenemos que leerlo y desarrollar. A ver, ustedes solitos vayan leyendo la 7, el texto que les ponen ahí. A ver, en la 7 lean bien, hay que leer el fragmento con calma. Siempre les recomiendo, chicos, que
se lee el fragmento. ¿eh? Ya, a ver. Entonces, ¿qué dice la 7? En el siguiente fragmento, el discurso de Politeama de González Prada marca la opción que contiene las afirmaciones correctas sobre los temas abordados. Entonces, por aquí ponemos la diapositiva y nos vamos a los temas. Para terminar, aquí están los temas. Recuerden el rechazo, la integración, la importancia y la renovación. Ya, según esos temas, a ver, ya por ahí me tiene la respuesta, dice. A ver, vamos leyendo. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad. El Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? No imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la puna, también los mestizos de la costa. Recordemos tener en nuestras venas sangre de súbditos de Felipe II. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse, ¿no? Imagínate lo que está diciendo, qué duro, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, los indígenas, servir, servir, porque eso se le enseñó desde la colonia, y eso para olvidarlo. Imagínense, pues, que hasta ahora recién tenemos 200 años de libertad y tenemos tan más años en colonia. O sea, cambiar una costumbre, cambiar, no es fácil, no es sencillo, o sea, ha costado y seguirá costando, ¿no? Porque la sociedad estaba formada así. Y fue muy duro, más imagínate en esta época, ¿no? Entonces, es muy duro lo que dice, ¿no? Nuestra columna vertebral, porque dice que él, según él, dice que en nuestra venas corre sangre de súbditos de Felipe II. Se está hablando de España, ¿no? Felipe, ¿no? O sea, los reyes. Por más que digamos que no hay, ¿no? Entonces, y esa gente es la que estaba gobernando, pues la aristocracia de aquel entonces, ¿no? De la alta sociedad, de Lima, de aquellos tiempos. Bien. Según eso dice, ¿cuáles son las afirmaciones? Critica el comportamiento servil de la población. Entonces, es cierto, pues, ¿no? La servidumbre, lo está diciendo. Propone la educación como medio de desarrollo. Aquí no lo dice. O sea, es una parte del tema, pero aquí en este texto no. O sea, te pide los temas de ese texto. Entonces hay que abordar siempre eso. A veces nos dejamos llevar por los temas, pero aquí no. Aquí no te estás dando eso. En otro fragmento tal vez. 3. ¿Expone la situación marginal del indio? Sí, aquí lo dice. Siervo, marginal, ¿no? Y la última, cuestiona la corrupción de leyes. Aquí en este fragmento no. Por lo tanto, en la cita la respuesta es la A, la 1 y la 2. Muy bien, jóvenes, muy bien, porque están ahí respondiendo, siempre las chicas ahí respondiendo. Bien, y que ya con eso terminamos y cerramos la clase, ¿no? A ver, número 8. Ahí también te ponen un fragmento. También es parte del discurso de Politeama y hay que leer bien, ¿no? Para poder responder. A ver, denle una leída, unos minutitos. Y ya terminamos. Ahí les pongo las claves. Si hay que ponerles alguna diapositiva, me dicen. Ya. A ver, chicos. Número 8, con eso terminamos. Les leo el fragmento, sé que ustedes están leyendo. Vamos a ir leyendo para que ustedes puedan deducir la respuesta. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados de economía política, ensayos de aficionados de legislación,
¿Cuánto no vimos en esta fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, con ese continuo cambio de papeles en ese Babel, en fin, donde la ignorancia se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? ¿Mm? Miren cómo te habla de ensayo en ensayo, de discurso en discurso, en otras palabras, ¿no? Esa gente, pues, que erudita en la época, ¿no? Hablar de temas de economía política, legislación y todo eso, al final siendo tan mediocres, realmente es una pura apariencia, y así hay mucha gente. Entonces, él se molesta mucho con los intelectuales de la época porque algunos hablan y hablan y hablan y no hacen nada por el Perú, ¿no? Entonces, por eso acá dice en la parte final, ¿no? Cambio de papeles en ese Babel, ¿no? En fin, donde la ignorancia se sobrepuso siempre al saber humilde, ¿no? El saber humilde está pues en la población. Ahora esta masa indígena está como está, ¿por qué? Porque no les has enseñado a leer y escribir. Y una vez más, jóvenes, repito, un cambio de una sociedad está en la educación. La población tiene que estar educada, saber sus derechos y también saber sus deberes, ¿no? Entonces, eso es un cambio en una sociedad. Y González Prada ya lo decía del siglo pasado, mira, siglo XIX, siglo XX, XXI, y seguimos en lo mismo y cada día peor, ¿no? Entonces, ustedes que están aquí, ustedes que se están preparando, pues ustedes están esa voz de cambio, de protesta, ¿no? Y no aceptar, no dejarse engañar. Cuanto más te educas, cuanto más logras, ¿no? Espero que cuando ya sea viejita, esto haya cambiado, ¿no? Porque como le digo, son tantas cosas que estamos viviendo que pues se espera mucho del país. Y el Perú es grande, ¿no? Es un país único. Bien, jóvenes. Ahí me dice, algunos me están respondiendo, me imagino que, ¿no? En la número 8 me dice la D. Vamos a ir viendo, ¿ah? Vamos a ir viendo. Respecto al fragmento citado del curso Politeama, es correcto colegir que el autor, que puedo corregir, plantea un cambio social a través de nuevas generaciones. Un cambio social, pero aquí habla, sí es cierto, te habla de la parte, pero no específicamente pone al joven acá. O sea, habla de lo que hay, ¿no? Pero también habla de la ignorancia. Entonces, censura los errores y la ineficacia de los sectores gobernantes. Claro, no lo dice acá que se han equivocado, pero acá nos vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades. Ahí está siendo muy duro. Mediocridades y la ignorancia, ¿no? O sea, acá es muy duro cuando dice esto, ¿no? Fermentación. Bien. A ver, vamos planteando, vamos analizando cuando termino. Condena la falta de sentido patriótico durante el conflicto con Chile. Bueno, aquí no nos habla de sentido patriótico, acá está hablando de intelectuales, gobernantes. Muestra la inoperancia, burocracia estatal de los criollos e indígenas. No, tampoco. Expresa un nacionalismo agresivo como vía de renovación política. Sí es agresivo, pero específicamente en aquellos intelectuales mediocres que no han sabido gobernar. Entonces, por ahí me sigue poniendo la 8, la D. Muestra una inoperancia burocrática, burocrática estatal. No, no puede ser la D. Acá, más porque dice criollos e indígenas, ¿no? Aquí es criollos podría ser, pero no e indígenas. Entonces, no puede ser la D, porque el término indígena no debe. Si no estuviera indígena, tal vez, pero no es la D. Descartamos la D. Muchos me han puesto la D. Aquí la respuesta está específicamente, jóvenes, en la letra B. Aquí está en la B. Bien, claro, por acá tienes que inferir. La respuesta es la B. Censura los errores y la ineficacia de los sectores gobernantes, porque está hablando de los intelectuales, de ensayo en ensayo, o sea, de discurso en discurso, diplomacia, política, legislación, todo, todo, todo. Pero, ¿qué solución han dado? Nada, ¿no? Nada, porque no hay una preocupación en el sector que se debe preocupar. Bien, jóvenes, en la 8 la respuesta es la B. Esta sería la que demoró un poquito más, ¿no? Porque había que analizar bien. ¿Ya? Entonces la incapacidad política de los gobernantes, la mediocridad, está siendo, pues, ¿no? Ineficacia y obviamente, pues, ¿no? Censurada por los errores que se cometen. Bien, jóvenes, terminamos nuestra clase, nos estamos reencontrando la siguiente. Muy buenas tardes, ahí tienen las claves y nos reencontramos la próxima semana. Bye.
Bien, gusto y nos estamos viendo ya de ser profesora. Bye, jóvenes. Gracias.